En nombre del doctor Jorge Asjana David, que es el anfitrión de este espacio, les damos la más cordial bienvenida a este segmento Salud y Educación en su programa Sin Rodeo. Qué bueno que nos encontramos hoy aquí compartiendo acerca de la Universidad del siglo XXI y cuál es el docente que requiere esa universidad del siglo XXI. Para ello contamos con la presencia del doctor José Alejandro Rodríguez Núñez. José Alejandro es doctor en Lingüística y Literatura, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también docente de la Facultad de Humanidades de esa misma universidad. Y hoy viene a conversar con nosotros sobre cuál es el perfil y cuáles son los retos del docente que demanda la sociedad del siglo XXI en lo global y la sociedad dominicana de este tiempo en lo particular. José Alejandro, bienvenido. En nombre del doctor Asjana te doy pues la bienvenida a este espacio que cada martes aquí compartimos sobre temas interesantes de educación, salud y bienestar en sentido general. Muchísimas gracias, doctora Ibe Guzmán, por la invitación, tanto de parte suya como del doctor Asjana. Para mí un gusto, un placer estar en este espacio en el que hacemos universidad y apostamos por una universidad de calidad, sobre todo conforme a los nuevos tiempos en lo que estamos ahora viviendo y en lo que la educación no deja de ser un pilar y un tesoro fundamental para todo aquel que quiere cambiar y por vía de consecuencia también cambiar el mundo y la humanidad. Unos soñadores lo que estamos apostando a la educación, porque precisamente del educador es que depende esas transformaciones que son necesarias para que la sociedad continúe con progreso, pero un progreso con calidad humana, un progreso con equidad social, un progreso con bienestar. O sea, Alejandro, los retos principales que se plantea la academia hoy, pues son múltiples, pero uno de los ejes del pues trípode académico dominicano es la docencia. Y la docencia tiene pues su principal, receptáculo, que es el estudiante, que sin él no hay proceso, pero el docente, que es el vehículo, ¿no?, entre lo que la universidad quiere, la sociedad demanda y el muchacho necesita. ¿Cuáles son los retos de este profesor del siglo XXI? Mira, es difícil responder a una pregunta tan ambiciosa como esta, porque los retos del docente como profesional son múltiples. Sin embargo, yo podría resumirlo en tres. Un primer reto de todo docente es precisamente la docencia como tal, porque a eso es que nosotros apostamos, a la docencia, y sobre todo una docencia de calidad que vaya en consonancia con los nuevos tiempos. Y cuando digo los nuevos tiempos me refiero a los estudiantes que nos llegan a la universidad, si nos circunscribimos a nivel superior, tanto de grado como de posgrado. Ya no es el estudiante que llegó a mis manos hace 15 o 20 años el que llegó el semestre pasado, porque realmente ha habido un cambio de paradigma, de tendencia, y sobre todo hay que entender que esta generación tiene unos intereses muy marcados y muy distintos. Entonces yo pienso que el primer reto es la docencia per se, conforme al estudiantado al que nosotros estamos recibiendo en nuestras aulas. Pero además eso se complementa con la formación y con la investigación, que va de la mano precisamente con esos cambios que nosotros pretendemos presentar a este ciudadano que está esperando no solamente por una enseñanza ni por un aprendizaje, sino también por una formación que satisfaga sus necesidades, no solamente laborales, profesionales, sino también personales. Y un tercer reto, que luego podríamos ampliarlo, es el que tiene que ver, por supuesto,
con la producción intelectual y académica que va de la mano con la investigación. Si te lo fuera entonces a resumir, diríamos que el primer reto es la docencia, acompañado de la investigación y por supuesto de la producción intelectual, que cada docente va a mantener esa llama viva en el área a la que está, pues digamos que comprometido, ¿no?, a impartir o a enseñar. José Alejandro, cada vez son más se incrementa, ¿no?, digamos, los requerimientos que se le exigen al docente, pero asimismo ese muchacho, esa muchacha que tú recibes en las aulas, a la hora de que sale a buscar insertarse en el mercado laboral o que quiere emprender con alguna empresa particular, con algún proyecto personal, pues se le exige que tenga un nivel de dominio multidisciplinar, transdisciplinar, diría yo, y que tiene que el docente pues comprender esas exigencias con ese primer compromiso que con su estudiante. Tú hablaste de algo muy interesante tú decías, bueno, ese muchacho que yo recibía hace 15 años no es el mismo muchacho que yo estoy recibiendo ahora. Ese muchacho ya tiene al alcance un mundo tecnológico, claro, tiene fuentes de información diversa, actualizada, es un estudiante hipercomunicado, con acceso a la red más grande que el mundo ha visto de información y de conocimiento. Entonces, ¿cómo puede el docente relacionar, ¿no?, esas tecnologías digitales, ¿no?, para integrarla, no mirarla como una competencia de aula, sino para integrarla dentro de los procesos que gesta en su formación áulica del día a día? Sí, fíjate, el docente de estos tiempos es un acompañante del conocimiento, es un guía, podría decirse que hasta cierto punto un recurso, un facilitador que lo va a distinguir de otros medios, porque estamos hablando de que, como tú bien dices, el estudiante de estos tiempos está muy compenetrado con la tecnología. De hecho, el estudiante aprende solo si se lo propone. Por eso tú ves que hay un sinnúmero de cursos en las redes sociales con acceso gratuito incluso al que los estudiantes acceden, y el profesor no está ahí en vivo ni en directo, sino que el profesor lo que hace es que le proyecta una plataforma para que el estudiante entonces dé continuidad a unos contenidos. Lo que quiero decir con esto es que ya el docente de estos tiempos no es el sábelo-todo, aquel que se para frente a un pizarrón a hacer una demostración, o que va al aula con una clase expositiva magistral, que no está mal y que tiene su momento, es verdad, pero ya lo que se está buscando es que este docente acompañe al estudiante proveyéndole información, acompañándolo, guiándolo, y que al final entonces pueda validar o acreditar esos conocimientos con una calificación. Y por supuesto también no escapa del docente la búsqueda de una metodología o de unos métodos que vayan acorde con la realidad y con la necesidad del estudiante. En ese sentido, lo que quiero significar es que, como tenemos ese bombardeo tecnológico y que muchos lo ven quizás como un enemigo, sobre todo la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT, todo lo contrario, lo tenemos que acoger como un recurso, como un medio más que se suma. Y lo importante es que nosotros como docentes mantengamos siempre el horizonte y sobre todo que estemos conscientes qué es lo que el estudiante necesita aprender y qué es lo que yo como docente debo enseñar en relación a esa necesidad que tiene el estudiante. Y a partir de ahí entonces voy a escoger unos métodos, unas técnicas, unos recursos y una metodología que puedan satisfacer ese aprendizaje, pero teniendo siempre en cuenta que nosotros lo que vamos es a suministrar los medios, los recursos, las oportunidades, pero el estudiante de ahí se va solo y aprende no cuando yo lo enseñe, sino cuando él decida aprender.
Wow, qué interesante eso que acabas de puntualizar, ¿no? No se aprende cuando yo estoy dispuesto a enseñar, sino cuando el estudiante está dispuesto a aprender, porque al fin y al cabo la motivación es intrínseca, Claro. no es extrínseca. Hablabas de algo sumamente importante, de no mirar la tecnología ni todo este acceso a la información y al conocimiento como un enemigo, sino buscar una manera de integrarlo creativamente a las clases. Hablabas de ese gran amigo o enemigo en función de cómo uno lo utilice, del chat GPT, ¿no? De la inteligencia artificial, de estos generadores de textos múltiples que hay y que nuestros muchachos dominan con muchísima destreza. Mucha facilidad, claro. Entonces, tenemos ahí un mundo, ¿no? Donde por un lado tengo el gran cúmulo de conocimiento que está disponible a la velocidad de un clic en grandes bibliotecas de manera gratuita, donde el muchacho puede acceder. Estos generadores de textos que procesan esa información y la convierten en conocimiento en fracciones de segundos. Y entonces lo otro es el maestro. Ahí debe venir algo, José Alejandro, de lo que tú siempre has hablado y en otros espacios lo hemos conversado, y es el pensamiento crítico, ¿no? Cómo el pensamiento crítico va a ser ese puente, ¿no? Que va a llevar todo esto que tenemos a un final de integración social, de un convivir mejor, de vivir en una sociedad más justa, más equitativa, más productiva, de ese muchacho que sale con competencias para la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo yo utilizo el pensamiento, o sea, cómo yo gestiono vía el pensamiento crítico estos grandes monstruos que tengo a la disposición, que si me convierto en su enemigo voy a fracasar, Claro. pero sí puedo establecer un puente entre todos ellos y mi aula, puedo pues llevar a mi estudiante a buen término. ¿Cómo tú has visto esa necesidad planteada en el aula del siglo XXI y hablando todavía, ¿verdad?, del pensamiento crítico, que de eso hablábamos desde la retórica de Aristóteles, ¿no? Claro, claro. Siempre el pensamiento constituye una necesidad fundamental, intrínseca, ¿no? Para poder desarrollar conocimientos. Fíjate, en esta era es donde hay más información, pero es donde menos se procesa la información. Es decir, hay mucha repetición, hay mucha memorización, hay mucho copy-paste con esto de la tecnología, pero ese es uno de los retos fundamentales que tiene el docente de estos tiempos. ¿Qué hacer con esa información que me llega y cómo yo puedo lograr que esos estudiantes validen esa información y que no se queden en una mera repetición? Hay muchas formas de hacerlo, por eso vemos que hay niveles de comprensión, desde lo literal, que es la información que me llega, lo que está presente, lo que dice el texto, pero luego yo eso lo puedo convertir en un referente inferencial, cuando yo soy capaz de comparar, de relacionar ese hecho con algún acontecimiento que me haya acontecido, y ahí lo puedo combinar de una vez con el intertexto, a qué se me parece. Y luego yo puedo también darle un matiz personal o crítico a través de un nivel superior, que es ese nivel crítico o constructivo. Entonces, esas informaciones, todo va a depender con qué finalidad nosotros se la estamos, digamos, brindando al estudiante. ¿Qué hacer con esa información? Supongamos que en el caso nuestro, que es el área lingüística, la literatura, el estudiante lee un cuento o lee una novela. Lo que ha leído hay que ver no solamente desde el punto de vista de lo que pasó, de lo que dice, sino preguntarnos más allá, cuestionar al autor. ¿Por qué pasó? Sobre todo contextualizándolo con elementos históricos y de las circunstancias del momento que se crean en ese texto, en ese contexto. Y luego, por supuesto, cuál sería la experiencia
que ese texto crea en mí. En definitiva, el pensamiento crítico se puede trabajar desde diferentes manifestaciones siempre y cuando nosotros como docentes podamos formular las preguntas, formular planteamientos problemáticos en lo que el estudiante no se quede solamente en el repetir, ni en el informar, ni en recordar, sino en transformar esa información llevándola a su propio contexto y a su propia realidad. Leer para transformar vidas. El doctor José Alejandro Rodríguez, hoy invitado del doctor Jorge Azahna David, nos habla sobre el docente del siglo XXI. Vamos a una pausa y retornamos en breves minutos. Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. A la hora de hacer turismo interno o internacional, ya tienes la opción. Jet Viajes y Turismo te ofrece lo que necesitas para ti. Tours personalizados, familiares y paquetes para empresas. Viaja con nosotros y pregunta nuestras ofertas para tus mejores vacaciones. Estamos ubicados en la calle Primera, esquina Cuarta, Jardines del Sur, Distrito Nacional, con los teléfonos 809-712-6018 y 809-963-6120. Jet Viajes y Turismo, una agencia de la empresa Dominican Chemali Investments. La Convención sobre Derechos del Niño establece que todos los niños y niñas deben de ser inscritos e inscritas en el registro civil inmediatamente después de nacer. Esta prueba legal de identidad también sirve como garantía para la protección del niño en frente de una violación, un abuso y una explotación. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En nombre del doctor Azahna les damos retomamos el espacio salud y educación, y la palabra del día está hoy en Santiago 3, versículos 5 al 6. Me voy a tomar la libertad de leerlo para compartirlo con ustedes, así también nuestro invitado que es de cristiano, ¿no? De formación espiritual, también comparte su visión. Es para ti esta. Te la dedicó el doctor Azahna. Escucha, José Alejandro. Dice en Santiago 3, versículos del 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Así está situada entre nuestros miembros, que contamina todo el cuerpo y enciende la rueda de la creación, y encendida por el infierno es también esta
herrumbe rueda de creación, ¿no? Y este versículo habla, ¿no?, de cómo la lengua puede servir para contaminar el cuerpo, ¿no?, hablando de la palabra y cómo la palabra también construye y cómo la palabra destruye. Como un maestro, una maestra universitario del siglo XXI, de este tiempo, pues no puede olvidar esos principios también humanísticos, espirituales, que están presentes en nuestra tradición pues cristiana, en nuestra tradición cultural y religiosa, y que se transmiten a través de nuestro quehacer discursivo, de nuestra manera de utilizar la palabra, y cómo la palabra pues transmite dolor, transmite paz, transmite sabiduría, transmite amor, consuelo, pero también puede ser fuente de precisamente todo lo contrario, puede ser fuente de discordia y de odio. Así es, y está en nuestras manos como docentes transmitir, proyectar un discurso constructivo, un discurso edificante, ya que nosotros no solamente comunicamos con las palabras, sino también con nuestro quehacer día a día, con nuestras actitudes, y eso es parte de lo que pensamos, porque somos lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. De manera que ese es otro de los retos que tiene el docente. Por eso te decía al principio, cuando tú me preguntabas cuáles son los retos del docente del siglo XXI, tendríamos esto para el programa de lo que queda del año y el que viene y el que viene. Porque podríamos trabajar cada semana un reto diferente, pero ese es uno de los retos que tiene que ver mucho, sobre todo, como tú decías, con el humanismo, con el ser, con el saber, con el pensar, con el actuar. Por eso tenemos nosotros también que edificarnos, tenemos nosotros también que desintoxicarnos de todo aquello que pudiera tal vez afectarnos como persona, pero también como entes sociales y también como educadores. Excelente, José Alejandro. El inicio del programa hablábamos de cuáles son esos retos que tiene un docente de estos tiempos, pero no hablábamos de cuáles son esas competencias que tiene que tener ese docente, y mirábamos a través de tu disertación cómo se iba esa vara se iba poniendo cada día más alta para medir el nivel de competencias que tiene que dominar un maestro, una maestra de estos tiempos. Según tus investigaciones, según los estudios de currículo que tienes, según tu práctica docente diaria y tu actividad como gestor y administrador docente, ¿cuáles son esas competencias que a tu entender debe tener un docente del siglo XXI? Mira, si lo vamos a llevar al plano ya de la docencia en sí, al trabajo como tal, porque acuérdate que las competencias son múltiples, podríamos fundamentalmente referirnos a tres. La competencia enciclopédica, que es esa competencia que nos lleva a documentarnos. El docente de estos tiempos tiene que ser un constante lector, investigador, así como se documenta el médico, el ingeniero, que están siempre a la vanguardia, el docente de estos tiempos también. Una competencia operativa tiene que ver con la competencia didáctico-pedagógica, que es esa competencia que nos lleva a nosotros a ser un buen gestor y planificador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un docente no es solamente el que va y se para a dar una cátedra y a decir dos cosas y nos vemos mañana, sino que también tiene que ser una persona pues que planifique, que organice, que busque métodos, recursos, qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, por qué, para qué lo voy a enseñar. Y eso tiene que ver con esa planificación del docente del día a día. Y una tercera competencia que el docente de estos tiempos debe tener en cuenta, por supuesto, es esa competencia pragmática, digamos, para llamarlo de alguna manera, que es esa cercanía que debe de tener con su grupo, con sus colegas, con su institución, pero sobre todo con el estudiantado. Que sea un ser empático, que sea un ser que sienta y que no sea solamente aquel que ve al estudiante como objeto, sino como sujeto. En nombre del doctor Jorge Azjana le extendemos un caluroso saludo
Pues hemos llegado, José Alejandro, lastimosamente al final de esta intervención. Bueno. Y como decías, podemos durar todo el día conversando sobre estos tópicos que pues demandan análisis y lectura profundo. Repetimos que en nombre del doctor Azhana, pues le damos la despedida de este espacio y los esperamos el próximo martes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, José Alejandro, y será hasta entonces.